¿Alguna vez has notado que cuando un hombre está realmente enamorado de ti, hace exactamente lo contrario de lo que esperarías? Te aleja físicamente, pero te busca con la mirada. Se muestra indiferente con las palabras, pero sus acciones gritan desesperación. Parece frío en público, pero tiembla cuando estás cerca. Si has vivido esta confusión, si te has preguntado por qué el hombre que amas actúa de manera tan contradictoria, lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de entender el corazón masculino. Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de la historia, descubrió algo fascinante sobre cómo los hombres procesan el enamoramiento a nivel inconsciente. A diferencia de las mujeres, que tienden a expresar sus sentimientos de manera más directa, los hombres experimentan un conflicto interno profundo cuando se enamoran verdaderamente. Jung llamó a esto la batalla entre el ánima y la persona. Dos arquetipos que luchan dentro de la psique masculina cuando aparece una mujer que toca sus capas más profundas. Existe un código secreto, una serie de señales inconscientes que muy pocas mujeres saben interpretar correctamente. Estas señales revelan cuando un hombre no solo siente atracción física, sino que está profundamente enamorado pero intenta desesperadamente ocultarlo, incluso de sí mismo. Lo que estás a punto de aprender va contra todo lo que te han enseñado sobre cómo identificar el amor masculino, pero es exactamente lo que necesitas para dejar de sufrir en la incertidumbre y comenzar a leer su corazón como un libro abierto. La mayoría de las mujeres buscan señales obvias, declaraciones románticas, gestos grandiosos, atención constante. Pero cuando un hombre está verdaderamente enamorado, su inconsciente activa mecanismos de protección tan poderosos que las señales más importantes quedan ocultas tras una máscara de aparente indiferencia. Es por eso que las mujeres más intuitivas, aquellas que comprenden la psicología profunda masculina, pueden identificar el amor real mientras otras se conforman con migajas de atención superficial. No son señales cualquiera, son los mismos patrones que permitieron a Elena, una arquitecta de 39 años, darse cuenta de que su compañero de trabajo llevaba 2 años enamorado en silencio, comunicándoselo únicamente a través de microgestos que ella había aprendido a interpretar. O las señales que ayudaron a Patricia a entender que detrás de la aparente frialdad de Roberto se escondía una pasión tan intensa que él mismo la temía. Estas mujeres no adivinaron, no especularon, simplemente aplicaron el conocimiento profundo de la psique masculina para leer lo que realmente estaba sucediendo en el corazón de estos hombres. Antes de sumergirnos en estas 5 señales reveladoras que transformarán completamente tu capacidad de interpretar los sentimientos masculinos, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios la palabra magnetismo. Esta palabra tiene un significado profundo en lo que estamos a punto de explorar sobre cómo el inconsciente masculino procesa el enamoramiento verdadero. ¿Lo escribiste? Perfecto. Al comentar, tu cerebro se prepara inconscientemente para absorber esta información que va más allá de lo superficial. Es como activar una llave en tu mente que te permitirá acceder a niveles más profundos de comprensión sobre la psique masculina. Jung explicaba que cuando participamos activamente en el proceso de aprendizaje, nuestro inconsciente se abre para recibir verdades que normalmente permanecerían ocultas. Ahora que tu mente está preparada, vamos a explorar el ánima masculino y cómo se manifiesta cuando un hombre experimenta el enamoramiento auténtico. Lo que descubrirás en los próximos minutos no solo te dará claridad sobre su comportamiento actual, sino que te convertirá en una experta en leer las señales más sutiles pero reveladoras del corazón masculino. Jung descubrió que existe un arquetipo en el inconsciente masculino llamado el ánima, que representa su imagen femenina ideal, su lado emocional más profundo y vulnerable. Cuando un hombre se encuentra con una mujer que activa su ánima, no experimenta simplemente atracción física o interés casual. Se desata dentro de él una tormenta psicológica tan intensa que su mecanismo de supervivencia emocional se activa inmediatamente para protegerlo de la vulnerabilidad extrema que está sintiendo. El ánima no es solo un concepto abstracto. Es una fuerza psíquica tan poderosa que opera en un nivel que va más allá de la conciencia masculina. Cuando se activa por una mujer específica, genera en el hombre una experiencia emocional tan intensa que su sistema nervioso interpreta el enamoramiento como una amenaza a su estabilidad emocional. Es por eso que mientras más enamorado está, más mecanismos de defensa despliega para ocultar esa vulnerabilidad,
no solo de ti, sino principalmente de sí mismo. Imagínate que el corazón masculino funciona como una fortaleza con múltiples capas de protección. La capa externa está llena de bravuconerías, comentarios casuales, aparente indiferencia. Pero en el núcleo más profundo, cuando su ánima ha sido activada por ti, hay una vulnerabilidad tan pura y tan intensa que él haría cualquier cosa para protegerla. Esta vulnerabilidad se manifiesta a través de comportamientos contradictorios que la mayoría de las mujeres malinterpretan como desinterés, cuando en realidad son señales de un enamoramiento tan profundo que él mismo se asusta. El proceso neurológico detrás de esto es fascinante. Cuando un hombre se enamora verdaderamente, su cerebro libera una combinación de neurotransmisores que incluye altas dosis de dopamina, que genera el deseo obsesivo de estar cerca de ti, pero simultáneamente activa su sistema de alerta primitivo. Es una respuesta instintiva, primitiva, arraigada en las capas más profundas del inconsciente colectivo. Su cerebro reptiliano interpreta la intensidad emocional como peligro, mientras que su cerebro límbico experimenta una atracción magnética irresistible hacia ti. Esta batalla interna entre deseo y autoprotección crea patrones de comportamiento únicos que son completamente diferentes a cuando un hombre siente solo atracción física o interés casual. Estudios recientes de neurociencia confirman lo que Jung ya sospechaba hace un siglo. El enamoramiento masculino profundo activa áreas cerebrales asociadas tanto con el placer extremo como con la ansiedad de supervivencia, creando una experiencia emocional que el hombre puede percibir como abrumadora. La oxitocina, conocida como la hormona del vínculo, se dispara en niveles tan altos en el hombre enamorado que puede sentir literalmente que está perdiendo el control de sus emociones. Para un hombre, cuya identidad tradicionalmente se construye sobre la sensación de control y fortaleza emocional, esta experiencia puede ser aterrorizante. La serotonina, que regula el bienestar y la estabilidad emocional, fluctúa dramáticamente, creando esos altibajos emocionales que él no sabe cómo manejar. Es aquí donde la mayoría de las mujeres comete un error crucial. Interpretan su comportamiento esquivo, su aparente frialdad o su inconsistencia como señales de que no está interesado o que está perdiendo el interés. Pero en realidad, estos comportamientos son exactamente lo contrario. Son señales de que está tan profundamente enamorado que su sistema psicológico está activando todos sus mecanismos de defensa para lidiar con la intensidad de lo que está sintiendo. Jung explicaba que cuando el ánima masculino se activa, el hombre entra en un estado psicológico que él mismo describió como fascinación aterrorizante. Está fascinado contigo a un nivel que va más allá de lo racional, pero simultáneamente aterrorizado por la profundidad de lo que está experimentando. Es como si su alma reconociera en ti algo que siempre había estado buscando, pero su mente consciente no supiera cómo procesar esa revelación. Ahora que entiendes el fundamento psicológico profundo de lo que sucede cuando un hombre se enamora verdaderamente, vamos a explorar las historias reales de 3 mujeres que aprendieron a interpretar estas señales y cómo esa comprensión transformó completamente sus relaciones. Sus experiencias te mostrarán exactamente cómo se manifiestan estas 5 señales en la vida real y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu propia situación. Elena era una arquitecta de 39 años que vivía en Guadalajara. Durante 3 años había trabajado en el mismo despacho que Mauricio, un ingeniero civil de 44 años que siempre había sido cordial pero distante con ella. Elena lo consideraba un compañero profesional respetable, nada más, hasta que comenzó a notar ciertos patrones en su comportamiento que no podía explicar con lógica simple. Todo comenzó cuando Elena tuvo que presentar un proyecto importante ante un cliente difícil. La noche anterior se quedó trabajando hasta tarde, sintiéndose abrumada por la presión. Al día siguiente, llegó temprano a la oficina y encontró sobre su escritorio un café exactamente como a ella le gustaba, con una nota que simplemente decía, «Vas a brillar hoy». La letra era de Mauricio, pero cuando llegó 1 hora después, actuó como si nada hubiera pasado. Ni siquiera la miró directamente cuando ella le agradeció. Durante las siguientes semanas, Elena comenzó a notar algo extraño. En las juntas, Mauricio siempre se sentaba donde pudiera observarla sin que ella se diera cuenta, pero si sus miradas se cruzaban accidentalmente, él desviaba la vista inmediatamente, como si hubiera sido descubierto haciendo algo indebido.
Cuando ella hablaba en las reuniones, él prestaba una atención tan intensa que parecía absorber cada palabra, pero después, en conversaciones casuales, se mostraba casi indiferente hacia sus opiniones. Una tarde, Elena se quedó trabajando hasta tarde nuevamente. Cuando finalmente decidió irse, se dio cuenta de que Mauricio seguía en su oficina, aunque ya había terminado sus tareas horas antes. Al pasar junto a su escritorio, él murmuró algo sobre también tener trabajo pendiente, pero ella pudo notar que su computadora mostraba solo un documento vacío. Era como si hubiera encontrado excusas para quedarse simplemente porque ella estaba ahí. Los comportamientos contradictorios se multiplicaron. En el elevador, si estaban solos, Mauricio se ponía visiblemente nervioso. Revisaba su teléfono constantemente, tamboreaba los dedos contra la pared. Pero si había otras personas, se mostraba completamente relajado. Incluso conversaba con naturalidad. Era como si su presencia solitaria lo afectara de una manera que él no podía controlar, pero que desesperadamente intentaba ocultar. Elena comenzó a sentirse confundida. A veces percibía una tensión eléctrica entre ellos que era casi palpable, pero otras veces él actuaba como si ella fuera prácticamente invisible. Intentó aplicar la lógica femenina tradicional. Si está interesado, debería ser más atento, más conversador, más directo. Pero el comportamiento de Mauricio parecía regirse por reglas completamente diferentes. Fue después de asistir a una conferencia sobre psicología junguiana que Elena comenzó a entender lo que realmente estaba sucediendo. El conferencista explicó cómo el ánima masculino se manifiesta cuando un hombre experimenta un enamoramiento profundo, y Elena sintió como si finalmente tuviera las claves para interpretar el comportamiento aparentemente ilógico de Mauricio. Comenzó a observar con nuevos ojos. Notó que cuando ella reía con otros compañeros, Mauricio se quedaba inmóvil en su escritorio, como si estuviera escuchando el sonido de su risa desde lejos. Cuando ella mencionaba planes de fin de semana, él hacía preguntas aparentemente casuales que revelaban un interés mucho más profundo de lo que fingía. Si ella se veía estresada o preocupada, él encontraba formas sutiles de aliviar su carga de trabajo sin que pareciera intencional. La transformación en la percepción de Elena fue radical. En lugar de interpretar su distancia como desinterés, comenzó a leerla como autoprotección emocional. En lugar de ver su nerviosismo como incomodidad social, lo reconoció como la manifestación física de una atracción tan intensa que él no sabía cómo manejarla. Sus comportamientos contradictorios dejaron de ser confusos y se convirtieron en un mapa claro de sus sentimientos profundos. 6 meses después de haber desarrollado esta nueva comprensión, Elena decidió actuar con base en su conocimiento de la psique masculina. Durante una junta particularmente estresante, cuando Mauricio estaba claramente tenso por un problema técnico complejo, Elena le envió un mensaje privado que decía: «Admiro cómo manejas la presión. Eres más fuerte de lo que crees». No era una declaración romántica, pero tocaba directamente su vulnerabilidad masculina de una manera que honraba tanto su fortaleza como su humanidad. La respuesta de Mauricio fue inmediata y reveladora. Sus ojos se llenaron de una emoción que no pudo ocultar, y por primera vez en 3 años, la miró directamente durante varios segundos sin desviar la vista. Después de la junta, se acercó a su escritorio y le dijo con una voz ligeramente temblorosa: «Elena, ¿te gustaría cenar conmigo mañana? No como compañeros de trabajo, bueno, creo que ya sabes cómo qué». Su confesión reveló que había estado enamorado de ella durante más de 2 años, pero había sido incapaz de actuar por miedo a arruinar su relación profesional y, más profundamente, por temor a la intensidad de lo que sentía por ella. Patricia, una contadora de 35 años que vivía en Monterrey, había estado saliendo con Roberto durante 4 meses cuando comenzó a sentir que algo no encajaba. Roberto era atento, generoso, aparentemente interesado, pero había algo en su comportamiento que la hacía sentir como si estuviera constantemente tratando de descifrar un enigma. En las citas se mostraba encantador y presente, pero entre encuentros podía pasar días sin contactarla, solo para reaparecer como si el tiempo intermedio no hubiera existido. Lo que más confundía a Patricia era la intensidad que percibía en ciertos momentos versus la aparente casualidad con la que Roberto trataba su relación. Durante sus conversaciones profundas, ella podía ver en sus ojos
Una conexión tan intensa que casi la asustaba, como si él estuviera viendo no solo quién era ella en ese momento, sino quién podría llegar a ser, quién había sido siempre en algún nivel esencial. Pero al día siguiente, él hablaba de sus planes futuros usando siempre singular, como si ella no existiera en su visión de largo plazo. Una noche, después de hacer el amor, Patricia se despertó y encontró a Roberto despierto, observándola dormir con una expresión de ternura tan profunda que cuando se dio cuenta de que ella había despertado, se giró rápidamente y fingió estar dormido. En otra ocasión, llegó temprano a un restaurante donde habían quedado de verse y lo vio desde la ventana, ya sentado en la mesa, con una sonrisa en el rostro que desapareció completamente en cuanto ella entró y él la vio acercarse. Roberto tenía la extraña costumbre de hacerle preguntas profundas sobre su pasado, sus sueños, sus miedos más íntimos, como si estuviera estudiándola con una fascinación científica. Pero cuando ella intentaba hacer lo mismo con él, se volvía evasivo, cambiaba el tema, o respondía con generalidades que no revelaban nada sustancial sobre su mundo interior. Era como si quisiera conocerla completamente, pero mantener su propia vulnerabilidad a salvo detrás de muros impenetrables. Las contradicciones se manifestaban también en pequeños detalles que Patricia inicialmente había interpretado como desconsideración. Roberto recordaba perfectamente comentarios casuales que ella había hecho semanas atrás. Aparecía con pequeños regalos que demostraban que había estado prestando atención a detalles mínimos de sus conversaciones. Pero después actuaba sorprendido cuando ella le mencionaba que esos gestos la conmovían, como si no hubiera sido consciente de la profundidad de su propia atención hacia ella. Patricia comenzó a sentirse emocionalmente agotada por la constante confusión. Sus amigas le decían que si Roberto estuviera realmente interesado, sería más consistente, más claro en sus intenciones, más disponible emocionalmente. Ella misma comenzó a cuestionar si estaba perdiendo el tiempo con alguien que claramente no podía comprometerse de manera madura con una relación seria. Fue durante una conversación con su hermana mayor, psicóloga especializada en terapia de parejas, que Patricia comenzó a entender una perspectiva diferente. Su hermana le explicó cómo algunos hombres, especialmente aquellos que han tenido pocas experiencias de amor profundo, pueden sentirse completamente abrumados cuando se enamoran verdaderamente. Su comportamiento errático no necesariamente indica falta de interés, sino todo lo contrario. Puede ser la manifestación de una intensidad emocional que no saben cómo procesar o expresar. Patricia decidió observar a Roberto desde esta nueva perspectiva. Comenzó a notar patrones que antes había pasado por alto. Cuando él se distanciaba por varios días, siempre regresaba con una intensidad renovada, como si hubiera estado luchando internamente y hubiera perdido la batalla contra su deseo de estar cerca de ella. Sus preguntas profundas sobre la vida de Patricia no eran curiosidad casual, sino el intento de un hombre que necesitaba entender completamente a la mujer que había capturado su corazón de una manera que lo aterrorizaba. La reticencia de Roberto a hablar sobre sus propios sentimientos comenzó a parecer menos evasión y más autoprotección. Patricia se dio cuenta de que cada vez que ella tocaba temas emocionales profundos, él mostraba signos físicos de estrés, tensión en los hombros, respiración ligeramente acelerada, una tendencia a tocar objetos cercanos como si necesitara algo tangible para mantener el control. 8 meses después del inicio de su relación, durante una cena aparentemente casual, Patricia decidió abordar directamente lo que había estado observando. En lugar de confrontarlo sobre sus inconsistencias, le dijo: «Roberto, he notado que a veces pareces estar luchando con algo internamente. Quiero que sepas que no tienes que protegerme de tus sentimientos. Puedes confiar en mí con tu vulnerabilidad». La reacción de Roberto fue instantánea y reveladora. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó ocultar, y después de varios minutos de silencio, confesó que había estado enamorado de ella desde su segunda cita, pero que esa intensidad lo aterrorizaba porque nunca había sentido algo similar. Había estado alternando entre querer estar cerca de ella constantemente y huir completamente de la relación por miedo a la profundidad de lo que estaba experimentando. Su aparente frialdad había sido su manera de intentar mantener el control sobre sentimientos que percibía como abrumadores. Carmen, una médica de 42 años de Ciudad de México, conoció a Diego en un congreso médico. Durante los 3 días del evento,
Mantuvieron conversaciones fascinantes sobre sus respectivas especialidades, pero también sobre literatura, viajes, filosofía de vida. Carmen sintió una conexión intelectual y emocional inmediata, y tuvo la impresión de que Diego experimentaba lo mismo. Sin embargo, cuando el congreso terminó y regresaron a sus ciudades respectivas, el comportamiento de Diego se volvió completamente impredecible. Diego la contactaba en momentos inesperados con mensajes largos y profundos sobre temas que habían discutido, demostrando que había estado reflexionando sobre sus conversaciones días después de haberlas tenido. Pero cuando Carmen respondía con la misma profundidad e interés, él tardaba días en contestar. Y cuando lo hacía, sus respuestas eran significativamente más superficiales que sus mensajes iniciales. Era como si hubiera momentos en los que se permitía mostrar la profundidad de su interés por ella, seguidos inmediatamente por periodos donde intentaba minimizar esa conexión. El patrón se hizo evidente cuando Diego comenzó a buscar excusas profesionales para visitarla. Mencionaba conferencias en su ciudad, casos clínicos que quería discutir con ella, oportunidades de colaboración que requerían reuniones presenciales. Pero cuando finalmente se encontraban, él mantenía las conversaciones estrictamente en territorio profesional, como si hubiera establecido límites rígidos para protegerse de la intimidad emocional que ambos habían experimentado durante el congreso. Carmen se sentía atrapada en una dinámica frustrante, donde la profundidad de conexión que habían establecido inicialmente parecía existir solo en momentos específicos que Diego controlaba cuidadosamente. Fuera de esos momentos, él actuaba como si fueran simplemente colegas profesionales con intereses académicos comunes. Después de varios meses de esta dinámica confusa, Carmen decidió aplicar su conocimiento sobre psicología humana para entender lo que realmente estaba sucediendo. Se dio cuenta de que Diego solo se permitía expresar su verdadero interés por ella cuando podía enmarcarlo dentro de contextos profesionales o intelectuales que se sentían emocionalmente más seguros para él. Su necesidad de crear excusas profesionales para verla revelaba que quería estar cerca de ella, pero necesitaba justificaciones racionales para permitirse ese deseo. 6 meses después de conocerse, durante una de sus reuniones profesionales, Carmen decidió abordar directamente lo que había observado. En lugar de preguntarle sobre sus sentimientos de manera directa, le dijo: «Diego, he disfrutado mucho nuestras colaboraciones profesionales, pero también valoro la conexión personal que establecimos. No tienes que elegir entre una y otra». La respuesta de Diego reveló que había estado enamorado de ella desde el congreso, pero había intentado mantener sus sentimientos dentro de límites profesionales, porque no sabía cómo manejar la intensidad de la atracción que sentía hacia ella, tanto intelectual como emocionalmente. Ahora que has visto cómo estas señales se manifiestan en situaciones reales, es momento de revelar las 5 señales específicas que indican cuando un hombre está profundamente enamorado pero intenta esconderlo. Cada una de estas señales opera a nivel inconsciente y representa una batalla interna entre su deseo de acercarse a ti y su necesidad de proteger su vulnerabilidad emocional. La primera señal es lo que Jung identificaría como vigilancia protectora inconsciente. Cuando un hombre está verdaderamente enamorado de ti, desarrolla una conciencia casi sobrenatural de tu bienestar emocional y físico, pero intenta ocultar esta preocupación detrás de coincidencias aparentemente casuales. Es una manifestación directa de su ánima activada, que lo impulsa a cuidarte de manera instintiva. Esta señal se manifiesta de formas muy específicas que la mayoría de las mujeres pasan por alto. Él aparece misteriosamente en lugares donde podrías necesitar ayuda, pero actúa como si su presencia fuera completamente coincidental. Si mencionas casualmente que te sientes insegura caminando sola por cierta área, días después lo encuentras caminando por esa misma zona, a la misma hora que tú normalmente pasas por ahí. Pero si le preguntas qué hace ahí, tiene una justificación aparentemente lógica que no tiene nada que ver contigo. Observa cómo responde cuando otros hombres se acercan a ti. El hombre enamorado no muestra celos obvios o posesividad dramática, porque eso revelaría sus sentimientos. En lugar de eso, desarrolla una presencia protectora sutil. Se posiciona físicamente de manera que pueda intervenir si es necesario, pero sin parecer territorial.
Su lenguaje corporal cambia completamente cuando percibe que otro hombre podría representar una amenaza emocional para su conexión contigo. La manifestación más reveladora de esta señal es su capacidad para detectar cambios sutiles en tu estado emocional antes de que tú misma los verbalices. Nota cuando has tenido un mal día antes de que se lo digas. Percibe cuando estás estresada, preocupada o emocionalmente vulnerable y encuentra maneras indirectas de ofrecerte apoyo sin que parezca que está monitoreando tus emociones activamente. Esta vigilancia protectora se extiende también a tu reputación y imagen. Defiende tu honor en conversaciones donde tú no estás presente, pero nunca te cuenta que lo hizo porque eso revelaría cuánto le importas. Si alguien hace comentarios negativos sobre ti, él los confronta de manera sutil pero efectiva, protegiendo tu imagen social como si fuera responsable de tu bienestar integral. La segunda señal es la absorción selectiva de detalles. Cuando un hombre está profundamente enamorado pero intenta ocultarlo, su mente inconsciente se convierte en una esponja que absorbe cada detalle sobre ti, pero él manifiesta este conocimiento profundo de manera aparentemente casual o accidental. Es como si hubiera estudiado tu manual de instrucciones sin que te dieras cuenta. Él recordará comentarios que hiciste en conversaciones que él parecía no estar prestando atención completa. Mencionas casualmente que te gusta cierto tipo de música mientras él está aparentemente concentrado en su teléfono. Y semanas después, aparece con boletos para un concierto de ese género, actuando como si hubiera sido una coincidencia que consiguiera entradas extras. Su memoria para los detalles específicos sobre ti contrasta dramáticamente con su aparente distracción durante las conversaciones cotidianas. Recordará el nombre de tu mascota de la infancia que mencionaste una sola vez, la fecha exacta de un evento importante en tu vida, el nombre de tu restaurante favorito de la ciudad donde vivías hace 5 años. Pero si le preguntas directamente sobre estos detalles, actuará sorprendido de que los recuerde tan claramente. Esta absorción de detalles se manifiesta también en su capacidad para anticipar tus necesidades antes de que las expreses. Aparece con tu café favorito sin que se lo hayas pedido. Trae una chamarra extra cuando el clima podría cambiar, y tú eres de las que siempre tiene frío. Sugiere actividades que coinciden perfectamente con tu estado de ánimo actual, sin que hayas hablado sobre lo que te gustaría hacer. Observa cómo reacciona cuando descubres que conoce estos detalles íntimos sobre ti. En lugar de sentirse orgulloso de su atención detallada, se muestra ligeramente incómodo, como si hubiera sido descubierto haciendo algo que revela más de lo que pretendía. Minimiza la importancia de su conocimiento sobre ti. Dice cosas como, simplemente tengo buena memoria, o fue solo una coincidencia, cuando claramente representa una fascinación profunda contigo. La tercera señal es el conflicto de proximidad emocional. El hombre enamorado experimenta una batalla constante entre su deseo obsesivo de estar cerca de ti y su necesidad de mantener distancia emocional para proteger su vulnerabilidad. Esta batalla se manifiesta en patrones de comportamiento que alternan entre intimidad intensa y distanciamiento aparentemente inexplicable. Observa los momentos cuando está completamente presente contigo versus los momentos cuando parece estar construyendo muros invisibles. Durante las conversaciones profundas, te da toda su atención. Mantiene contacto visual intenso. Responde a tus emociones con una sensibilidad casi telepática, pero inmediatamente después de estos momentos de conexión profunda, puede volverse distante, como si hubiera mostrado demasiado de sí mismo y necesitara recuperar el control. Este patrón se manifiesta también en su comunicación. Te envía mensajes largos, pensativos, que revelan aspectos profundos de su personalidad y sus sentimientos, pero después de enviarlos puede desaparecer por días, como si hubiera expuesto demasiada vulnerabilidad y necesitara tiempo para volver a construir sus defensas emocionales. Su lenguaje corporal durante la proximidad física es particularmente revelador. Cuando están cerca físicamente, su cuerpo se inclina hacia ti de manera inconsciente, busca excusas para el contacto casual, pero simultáneamente muestra signos de tensión nerviosa, respiración ligeramente acelerada, movimientos de manos inquietos, una tendencia a tocar su propio cuello o rostro como mecanismo de autorregulación emocional. La manifestación más clara de esta señal es cómo maneja los silencios entre ustedes.
Los silencios lo ponen nervioso porque en esos momentos siente la intensidad de la conexión emocional sin las distracciones de la conversación. Puede llenar esos silencios con comentarios innecesarios o actividades que reduzcan la intimidad del momento. Pero su incomodidad no proviene del aburrimiento, sino de la intensidad de lo que está sintiendo. La cuarta señal es la proyección de futuros hipotéticos. Cuando un hombre está enamorado pero intenta ocultarlo, su mente inconsciente constantemente imagina escenarios futuros que incluyen tu presencia permanente en su vida. Pero expresa estas fantasías de manera indirecta o hipotética para no revelar la profundidad de sus sentimientos. Hace comentarios aparentemente casuales sobre cómo sería su vida en diferentes circunstancias, pero estos comentarios siempre incluyen elementos que requerirían tu participación continua. Dice cosas como: si algún día me mudo a una casa más grande, tendría que tener un jardín porque sé que a ti te encantan las plantas. Como si estuviera verbalizando planes futuros que incluyen tu presencia, pero enmarcándolos como especulaciones hipotéticas. Sus preguntas sobre tus planes futuros son excesivamente detalladas para alguien que supuestamente no tiene planes de estar en tu futuro a largo plazo. Te pregunta sobre tus objetivos profesionales, dónde te ves viviendo en 5 años, qué tipo de estilo de vida quieres construir, como si estuviera evaluando la compatibilidad de sus propios sueños con los tuyos. Observa cómo reacciona cuando otros mencionan cambios importantes en sus vidas, como matrimonios, mudanzas o decisiones de carrera. Sus comentarios revelan que ha pensado profundamente sobre estos temas en relación contigo, pero los presenta como observaciones generales sobre la vida en lugar de reflexiones específicas sobre su relación contigo. La manifestación más sutil de esta señal es cómo integra inconscientemente tu bienestar en sus decisiones importantes. Antes de tomar decisiones que podrían afectar significativamente su vida, considera cómo estas decisiones podrían impactarte a ti, pero nunca menciona explícitamente que tus sentimientos o tu situación son factores en su proceso de toma de decisiones. La quinta y más poderosa señal es lo que Jung llamaría sincronía emocional involuntaria. El hombre profundamente enamorado desarrolla una conexión energética contigo tan intensa que sus estados emocionales y físicos comienzan a sincronizarse con los tuyos de maneras que él no puede controlar conscientemente, pero que intenta racionalizar o minimizar cuando se hace evidente. Su estado de ánimo refleja misteriosamente el tuyo, incluso cuando no han estado en contacto reciente. Si has tenido un día particularmente difícil, él aparece con una energía inusualmente protectora o nurturing, sin que hayas comunicado tu estado emocional. Si estás emocionada por algún logro o evento positivo, su energía se eleva de manera correspondiente, como si estuviera sintonizado con tu bienestar emocional a nivel energético. Esta sincronización se manifiesta también en síntomas físicos. Si te enfermas, él desarrolla síntomas menores o se siente físicamente agotado sin razón aparente. Si tienes dolores de cabeza frecuentes durante un periodo estresante, él comienza a experimentar tensión física en momentos que coinciden con tus episodios de estrés. Observa cómo su productividad y creatividad fluctúan en relación con tu propio bienestar. Durante tus periodos más felices y equilibrados, él manifiesta mayor energía, creatividad y éxito en sus propios proyectos. Durante tus momentos de lucha emocional, su rendimiento en diferentes áreas de su vida puede declinar sutilmente, como si parte de su energía vital estuviera siendo canalizada hacia preocuparse por ti. La manifestación más profunda de esta señal es su capacidad inexplicable para aparecer exactamente cuando más lo necesitas, sin que hayas comunicado esa necesidad. Es como si su intuición hubiera desarrollado antenas específicamente sintonizadas con tus momentos de vulnerabilidad o necesidad de apoyo. Ahora que conoces estas 5 señales profundas que revelan cuando un hombre está enamorado pero intenta esconderlo, es crucial entender cómo responder a ellas de manera que honre tanto sus sentimientos como tu propia necesidad de claridad emocional. La clave no está en confrontarlo directamente sobre lo que observas, sino en crear espacios seguros donde él pueda gradualmente bajar sus defensas emocionales. Cuando notes la vigilancia protectora inconsciente, reconoce y agradece sus gestos sutiles sin hacer un drama sobre ellos. Un simple gracias por estar aquí cuando lo necesité, o aprecio que te preocupes por mi bienestar,
Le permite saber que notas su cuidado sin presionarlo para admitir la profundidad de sus sentimientos. Para responder a la absorción selectiva de detalles, muestra apreciación genuina cuando demuestre que ha estado prestando atención a aspectos importantes de tu vida. En lugar de preguntarle cómo recordó cierto detalle, simplemente di algo como significa mucho para mí, que recuerdes las cosas que son importantes para mí. Esto valida su atención sin hacerlo sentir expuesto. Cuando experimentes el conflicto de proximidad emocional, mantén la consistencia en tu propia disponibilidad emocional sin perseguirlo durante sus periodos de distanciamiento. Permítele el espacio que necesita para procesar la intensidad de lo que está sintiendo, pero mantente abierta y receptiva cuando esté listo para reconectarse. Respecto a la proyección de futuros hipotéticos, participa en estas conversaciones, sin presionarlo para comprometerse con los escenarios que está describiendo. Comparte tus propias visiones de futuro de manera que demuestre compatibilidad potencial sin crear expectativas inmediatas. La sincronía emocional involuntaria requiere la respuesta más delicada. Reconoce la conexión especial entre ustedes sin etiquetarla como algo sobrenatural o presionar por explicaciones. Simplemente honra la profundidad de la conexión que sienten mutuamente. Cada mañana, antes de interactuar con él, dedica 10 minutos a centrarte en tu propia plenitud emocional. Cuando estás equilibrada y completa independientemente de sus acciones, créates el espacio emocional seguro que él necesita para eventualmente expresar sus sentimientos de manera directa. Esto no significa volverse distante o indiferente, sino mantener tu propio centro emocional mientras permaneces abierta a la conexión auténtica. Practica la paciencia compasiva. Recuerda que su proceso de reconocer y expresar sus sentimientos profundos puede tomar tiempo, especialmente si no tiene experiencia previa manejando la intensidad del amor verdadero. Tu capacidad para mantener la calidez y apertura sin presión le da el tiempo que necesita para procesar sus emociones complejas. Desarrolla tu propia intuición emocional prestando atención a cómo te sientes en su presencia versus cómo te sientes cuando están separados. Si experimentas una sensación de paz, plenitud y alegría genuina cuando están juntos, confía en esa información energética incluso cuando su comportamiento externo parezca inconsistente. El error más común que cometen las mujeres en esta situación es intentar acelerar el proceso confrontando directamente sobre sus sentimientos o dando ultimátums sobre definir la relación. Esto activa inmediatamente sus mecanismos de defensa y puede hacer que se retire completamente, no porque no te ame, sino porque no está listo para manejar la vulnerabilidad que requiere una confesión emocional completa. En su lugar, enfócate en crear experiencias compartidas que permitan que la intimidad emocional se desarrolle naturalmente. Invítalo a actividades que no tengan presión romántica obvia, pero que permitan conversaciones profundas y conexión genuina. Los momentos más poderosos para él serán aquellos donde sienta que puede ser completamente auténtico contigo, sin juicio o expectativas. Recuerda que cuando un hombre finalmente admite que está enamorado, después de haber luchado internamente con esos sentimientos, la profundidad e intensidad de su compromiso tiende a ser extraordinaria. Ha procesado completamente lo que siente, ha considerado las implicaciones y ha decidido conscientemente que su amor por ti es más fuerte que sus miedos. Esta clase de amor, aunque tome más tiempo en manifestarse, tiende a ser más duradero y profundo que las declaraciones impulsivas o superficiales. Imagina cómo se transforma tu vida cuando desarrollas completamente esta capacidad de leer el corazón masculino a nivel profundo. Nunca más tendrás que adivinar qué está sintiendo realmente un hombre. Podrás distinguir entre el interés genuino y la atracción superficial. Sabrás con certeza cuando un hombre está luchando internamente con sentimientos profundos versus cuando simplemente no está interesado de manera seria. Esta habilidad te libera de la ansiedad constante de no saber dónde estás parada en una relación. En lugar de interpretar su comportamiento desde tus propios patrones emocionales femeninos, puedes leer sus señales desde el entendimiento profundo de cómo funciona la psique masculina cuando experimenta amor verdadero. Esto te da una ventaja emocional extraordinaria en todas tus relaciones futuras. Tu confianza se transforma completamente cuando entiendes que muchos comportamientos masculinos que habías interpretado como rechazo o desinterés
son en realidad manifestaciones de sentimientos tan intensos que ellos mismos no saben cómo manejarlos. Dejas de tomar su proceso interno como un reflejo de tu valor como mujer y comienzas a verlo como información valiosa sobre la profundidad de sus sentimientos. Las relaciones que construyes desde este lugar de comprensión profunda tienden a ser más auténticas, más íntimas y más duraderas porque estás interactuando con la realidad emocional de tu pareja en lugar de con tus interpretaciones basadas en inseguridades o expectativas irreales. Puedes responder a sus verdaderas necesidades emocionales porque entiendes qué está sucediendo realmente en su mundo interior. Este conocimiento no se limita a relaciones románticas. Se extiende a tu capacidad para entender y conectar con hombres en todos los contextos, profesionales, familiares, de amistad. Cuando entiendes cómo los hombres procesan y expresan emociones profundas, puedes construir relaciones más satisfactorias y efectivas en todas las áreas de tu vida. No es conocimiento que usas para manipular o controlar, sino para amar y conectar de manera más profunda y auténtica. Cuando un hombre siente que realmente lo entiendes, que puedes ver más allá de sus defensas hasta su verdadero corazón, experimenta una libertad emocional que le permite amar de manera más completa y vulnerable. Si este video tocó algo profundo dentro de ti, si reconociste patrones en tu propia vida que ahora tienen sentido bajo una nueva luz, comparte este conocimiento con otras mujeres que podrían estar navegando la confusión de intentar interpretar el comportamiento masculino. El entendimiento que compartí hoy tiene el poder de transformar no solo relaciones individuales, sino la forma como entendemos el amor, la vulnerabilidad y la conexión auténtica entre hombres y mujeres. Dale like a este video para que este contenido basado en la psicología profunda de Carl Jung pueda llegar a más mujeres que están buscando respuestas reales sobre cómo funciona el corazón masculino. Tu simple gesto puede ayudar a otras personas a encontrar la claridad que han estado buscando sobre las señales más sutiles pero reveladoras del amor masculino auténtico. Suscríbete al canal y activa la campanita porque en nuestros próximos videos profundizaremos en otros aspectos fascinantes de la psicología junguiana aplicada a las relaciones. En el siguiente video revelaré el arquetipo de la Gran Madre, por qué algunos hombres se obsesionan con ciertas mujeres y cómo activar ese poder magnético en ti. Será un contenido que complementa perfectamente lo que aprendiste hoy sobre leer las señales ocultas del enamoramiento masculino.